Ahora vamos a realizar el diseño de escaleras de un tramo. Para ello tenemos que saber las siguientes condiciones. Una primera condición es que las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. Por ejemplo, acá tenemos un tramo de escalera y esta parte de acá es el descanso, ¿no? Entonces, lo máximo de pasos que podemos tener acá son 17. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Este ya viene a ser el descanso. Podríamos hacer hasta 17 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos son estos de acá, ¿no? Esta distancia de acá hasta acá es un paso, esta distancia de acá hasta acá es otro paso. Y cuando hablamos de contrapaso, nos referimos a esta distancia vertical, ¿no? De acá hasta acá, de acá hasta acá. Otra consideración es que la dimensión de los descansos, es decir, esta parte de acá, deberá tener un mínimo de 0,90. Es decir, esta longitud va a ser mínimo de 0,90 para escaleras lineales, dicen, ¿no? En este caso es una escalera lineal. En cada tramo de escalera, los pasos y contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir con la regla de 2 veces el contrapaso más un paso debe tener entre 0.60 y 0.64 metros. Por ejemplo, si tenemos un paso de 0.30 metros y un contrapaso de 0.18 metros, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Es que se debe cumplir esto, ¿no? Que 2 veces el contrapaso más una vez el paso tiene que estar entre 0.60 y 0.64. Eso es lo que nos dice este apartado, ¿no? Que 2 veces el contrapaso más el paso tiene que ser mayor o igual que 0.60 metros y menor o igual que 0.64 metros. Y nos dice que tenemos pasos mínimos para viviendas de 0.25 metros, pasos mínimos para comercio de 0.28 metros, pasos mínimos para locales de afluencia masiva, puede ser el sector de salud, el sector de educación, de 0.30 metros y un máximo de 0.18 metros para los contrapasos, medido entre las proyecciones verticales de los bordes contiguos, ¿no? Tenemos otra consideración, que las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.20 metros, es decir, a toda la distancia donde podemos caminar, ¿no? Es el ancho. El mínimo va a ser 1.20 metros. El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento, ¿no? Si tenemos paredes, por ejemplo, entre esas paredes se mide el ancho, ¿no? El ancho que mide de la pared hasta la otra pared. O en caso de que no tengan paredes, se mide sus límites, ¿no? El ancho vendría a ser los límites de la escalera. Los pasamanos no constituyen una reducción del ancho de la escalera, ojo con eso. Pueden que tengan pasamanos, pero no lo pueden considerar como reducción. Por ejemplo, pueden tener un pasamano a 5 centímetros del borde del ancho de la escalera, entonces no puede decir que se está reduciendo el ancho de la escalera, ¿no? El ancho de la escalera es todo, que incluye con todos los pasamanos. Entonces las escaleras de más de 1.20 metros hasta 2.40 metros tendrán pasamanos en ambos lados. Las que tengan más de 2.40 metros deberán contar con unos pasamanos centrales. Entonces, para este caso en particular que vamos a realizar ahora, tenemos la siguiente escalera, donde tenemos sus apoyos de la escalera que miden 0.30 de ancho o 0.30, puede ser vigas peraltadas, por ejemplo. Tenemos un tramo de la escalera que consta de 8 pasos de 30 centímetros. Podríamos decir que estamos diseñando para algún local de bastante afluencia, ¿no? Y tenemos un descanso de un ancho de 1.15 metros. Tenemos el paso de 0.30 metros y el contrapaso de 0.17 metros de esta escalera, ¿no? Entonces, los datos que vamos a utilizar para el diseño van a ser los siguientes. Una resistencia a la compresión de 210 kilogramos por centímetros cuadrados, un esfuerzo a la afluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, una sobrecarga de 500 kilogramos por metro cuadrado. Si nos vamos a la norma E020, donde podemos encontrar la sobrecarga para corredores y escaleras, por ejemplo, si vamos a diseñar una tienda con gran afluencia, tenemos de 500 kilogramos por metro cuadrado, no una sobrecarga. Entonces la sobrecarga para esta escalera va a ser de 500 kilogramos por metro cuadrado. Nuestro paso de 0.30 y contrapaso de 0.17 metros. Tenemos que verificar esta condición, ¿no?
2 veces el contrapaso más el paso tiene que ser mayor o igual a 0.60 metros y menor o igual a 0.64 metros. Entonces decimos que 2 veces el contrapaso más el paso va a ser igual 2 veces este contrapaso más este paso nos da 0.64 metros. Por lo tanto estamos ok, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el espesor de la escalera. ¿Cuál es el espesor de la escalera, no? También lo llaman garganta de la escalera, ¿no? El espesor de la escalera vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Este es el espesor de la escalera, que usualmente suele estar representado con una letra D, ¿no? Que vendría a ser el espesor de la escalera. Entonces, para estimar este espesor de la escalera, tenemos la siguiente consideración. Va a estar comprendido entre LN sobre 25 y LN sobre 20, donde este LN es la distancia de la escalera, ¿no? ¿Cuál es la distancia de la escalera? Todo este tramo en donde están los pasos y los contrapasos más el descanso, es decir, 240 más 1.15. Sería 240 más 1.15, sería 355 metros. Entonces podemos decir que la garganta va a estar comprendida entre 355 sobre 25 a 355 sobre 20. Sería 355 entre 25, nos saldría 0.14, ¿no? 355 entre 20 nos sale 0.1775. Entonces acá lo vamos a redondear, ¿no? Este 0.14 vamos a trabajar con un 0.15 metros, ¿no? 0.15 de espesor. Lo siguiente que debemos hacer es un metrado de cargas, donde vamos a obtener las siguientes cargas repartidas, ¿no? O cargas distribuidas. Vamos a llevar una carga última 1 del tramo inclinado de la escalera, es decir, de todo este tramo va a salir a través de su metrado de cargas, vamos a llevar la carga última. Y para el descanso también vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar su carga distribuida del descanso a través de su metrado de cargas, donde vamos a asimilar dos apoyos aquí, ¿no? De estas dos vigas, hay que suponer que son vigas peraltadas, vamos a asimilar dos apoyos. Entonces, para hacer este metrado de cargas en este tramo inclinado, tenemos que encontrar este HM, ¿no? Que es la distancia desde esta parte de la garganta o del ancho de la escalera hasta la mitad del contrapaso, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es la suma de esta mitad del contrapaso entre 2 más esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Que lo vamos a denominar H sub 0, como se muestra en la imagen. Este H sub 0 que vendría a ser T sobre el coseno de tita, ¿no? El tita que vendría a ubicarse en esta parte de acá, ¿no? Por ejemplo, acá se ubicaría el tita. El tita vendría a ser el coseno, vendría a ser T entre el H sub 0, ¿no? Entonces tendríamos coseno de tita va a ser igual al T sobre el H sub 0, ¿no? Entonces, resolviendo esta ecuación, el H sub 0 pasa acá, el coseno de tita pasa acá y nos queda esto de acá. Y el coseno de tita va a estar formulado por la siguiente fórmula, ¿no? El paso entre la raíz cuadrada del paso al cuadrado más el contrapaso al cuadrado. Es decir, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Coseno de tita vendría a ser igual al paso, el paso que es de 0,30, dividido entre la raíz, que vendría a ser la raíz cuadrada de el P al cuadrado, que vendría a ser el paso al cuadrado, este paso al cuadrado, más el contrapaso al cuadrado, nos saldría de 0.87, ¿no? Entonces el H sub 0 vendría a ser igual al T, que vendría a ser el ancho de la escalera, 0.15, entre este coseno de tita, ¿no? 0.87. Nos saldría 0.17 metros. De acá hasta acá va a haber 0.17 metros, ¿no? Entonces el HM vendría a ser este H sub 0, que vendría a ser 0.17, más el contrapaso entre 2, ¿no? Vendría a ser 0.17 entre 2. Nos saldría 0.26 metros. O en su defecto vendría a ser 25.74 centímetros, ¿no? Lo vamos a considerar así. 0.2574 metros. Entonces vamos a hallar la carga muerta primero. Carga muerta lo vamos a hallar a través del peso propio de la escalera. Peso propio
que vendría a ser igual al peso del concreto, ¿no? Como es una escalera de concreto, va a ser el peso del concreto, que es 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿no? Sería 2.4 por, en este caso lo consideraremos con un ancho de 1 metro, sería por 1, y lo vamos a multiplicar por esta distancia HM, ¿no? Que vendría a ser 0.2574 metros. Nos saldría 0.618 toneladas por metro. Y también vamos a considerar el peso de los acabados, ¿no? Acá en esta escalera va a haber acabados, así que vamos a considerar el peso de los acabados. El peso de los acabados para esta escalera vendría a ser una carga de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Vendría a ser 0.1 en toneladas, 0.1 por 1 metro de ancho, ¿no? Entonces saldría 0.100 toneladas por metros. Entonces la carga muerta vendría a ser la suma del peso propio más los acabados, ¿no? Nos saldría de 0.718 toneladas por metro. Y la carga viva vendría a ser estos 500 en toneladas, saldría 0.5 por 1 metro de ancho, sería 0.500 toneladas por metro. Entonces acá encontraríamos la carga última, ¿no? Vendría a ser este W1, vendría a ser la carga última. Tendríamos que la carga última debe ser 1.4 veces la carga muerta más 1.7 de la carga viva, ¿no? Entonces sería 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Nos saldría 1.855 tonelada por metro. Lo mismo hacemos para el metrado de cargas, pero ya en el descanso. En el descanso, en vez de este H sub M, va a ser este espesor, ¿no? Que vendría a ser 0.15. Entonces tendríamos todo esto, ¿no? Tendríamos todo esto. Para la carga muerta vamos a encontrar el peso propio que vendría a ser el peso del concreto, que es 2.4 tonelada por metro cúbico por 1 metro de ancho, y por el espesor del descanso, que vendría a ser 0.15, nos saldría 0.360 tonelada por metro. Los acabados vendría a ser una carga de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, sería 0.1 por 1 metro de ancho, ¿no? Vendría a ser tonelada por metro. La suma de esta carga muerta vendría a ser 0.360 más los acabados, ¿no? Nos saldría una carga muerta de 0.460. Y para la carga viva vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vendría a ser 0.5 la sobrecarga por 1 metro de ancho, saldría de tonelada metro, ¿no? Y la carga última, pero este va a ser carga última 2 para el tramo del descanso. Para este descanso vendría a ser 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Nos saldría 1.494 toneladas por metros. Lo que vamos a hacer ahora es el cálculo del momento máximo. Vamos aquí a estos diagramas, ¿no? Donde vamos a encontrar primero las distancias, que va a ser a la mitad de este apoyo, que vendría a ser 0.15 la mitad, más 2.40 nos da 2.55, ¿no? Acá igual tenemos 1.15 de descanso, más la mitad de este otro apoyo, que vendría a ser 0.30 entre 2, 0.15, vendría a ser 1.30 metros, ¿no? Sabemos que como tenemos dos apoyos van a haber reacciones. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar esta reacción A, y para ello vamos a hacer sumatoria de momentos en B, ¿no? Que van a ser igual a 0. Entonces con esta sumatoria en B, esta reacción en A va a ir hacia acá, ¿no? Va a ir en este sentido por toda la distancia esta de acá, ¿no? Va a recorrer toda esta distancia, que vendría a ser 2.55 más 1.30. También sabemos que las cargas distribuidas tienen una carga. En este caso, como es una carga rectangular, se va a ubicar en el medio, ¿no? Acá también va a haber una carga puntual que va a caer en el medio, ¿no? Porque es una carga distribuida rectangular, ¿no? Entonces, para conocer esa carga, lo que hacemos es multiplicar el largo por el alto, ¿no? El largo, que es 2.55 para este W1, por el alto, que es 1.855 toneladas por metro, ¿no? Que vendría a ser 1.855 por el largo, 2.55. Y lo vamos a multiplicar la distancia en la que va a estar, ¿no? Como este va a caer en la mitad, va a ser 2.55 entre 2 más toda esta distancia que va a recorrer, ¿no? 1.30. ¿Y por qué es negativo? Porque esta reacción va hacia acá
y esta reacción va a ir hacia acá, ¿no? Que va a ir en momento contrario, va a ir en un sentido contrario, ¿no? Por eso lo ponemos menos. Esta reacción que va a ir hacia abajo también va a ser en este sentido, por lo tanto también va a ser menos. Este de acá lo vamos a encontrar 1.494 su carga puntual por el largo, ¿no? Que es 1.30. ¿Y por qué está 1.30 al cuadrado acá? Pues porque la distancia va a ser 1.30 entre 2, ¿no? Por lo tanto lo ponemos uno solo, que tendría que ser 1.30 al cuadrado sobre 2, ¿no? A todo esto lo igualamos a 0. Entonces la reacción en A va a ser igual a esto de acá, va a pasar todo hacia el otro lado con positivo, ¿no? Entonces tendríamos 1.855 por 2.55, todo esto multiplicado por 2.55 entre 2 más 1.3 más 1.494 por 1.30 al cuadrado entre 2, paréntesis, dividido entre 2.55 más 1.30, ¿no? 2.55 más 1.30. Todo esto nos saldría 3.49 toneladas, ¿no? La reacción en A. Para hallar el momento último máximo lo vamos a encontrar a través de esta fórmula. El momento máximo va a ser igual a la carga última 1, que vendría a ser esta carga distribuida, por el x al cuadrado, donde este x va a ser a una distancia que se encuentra al momento último máximo, ¿no? Esta distancia lo vamos a hallar dividiendo la reacción en A entre la carga última en el tramo inclinado, ¿no? Que vendría a ser 1.855, nos saldría 1.88 metros. Entonces el momento máximo vendría a ser igual a la carga última del tramo inclinado, que vendría a ser este de acá, 1.855 por el x al cuadrado, 1.88 al cuadrado, dividido entre 2. Nos saldría 3.29 toneladas por metro. Ahora calcularemos el momento máximo positivo de diseño, donde tenemos la siguiente fórmula. El momento positivo de diseño va a ser igual a un alfa multiplicado por el momento último máximo, ¿no? Que vendría a ser este de acá, que ya habíamos calculado. Este alfa es cuando se tiene apoyos de muros de albañilería, vigas chatas y losas, es de 1. Cuando se tiene apoyos para la escalera de vigas peraltadas, es de 0.9. Y cuando se tiene apoyos de muros de concreto armado, es de 0.8. En este caso tenemos apoyos de vigas peraltadas, vendría a ser 0.9, ¿no? El momento máximo positivo vendría a ser igual a 0.9 por este momento máximo, ¿no? Vendría a ser 3.29, nos saldría 2.96 tonelada por metro. Ahora, para el cálculo del momento máximo negativo de diseño, tenemos dos opciones, ¿no? Cuando los apoyos son rígidos o cuando son semirrígidos. Cuando los apoyos son rígidos, va a ser la mitad de este momento positivo máximo de diseño. Y cuando son semirrígidos, va a ser la tercera parte de este momento. En este caso tenemos vigas peraltadas, es un apoyo rígido, por lo tanto tendríamos un momento negativo de la mitad de 2.96. 2.96 entre 2 sería 1.48 toneladas por metro. Entonces lo que sigue es hacer el cálculo del acero de refuerzo. Para hacer el cálculo del acero de refuerzo vamos a tener en cuenta estas fórmulas ya conocidas, donde vamos a desglosar, ¿no? Este A minúsculo lo vamos a reemplazar en esta fórmula del momento máximo nominal, donde el momento nominal va a ser igual a esto de acá, ¿no? Reemplazando acá y ejecutando esta ecuación que se nos forma, vamos a realizar una ecuación cuadrática de esta característica. Vamos a asignar factores de K1 a esta parte de acá, que vendría a ser el phi por el FY al cuadrado entre 1.7 del F'C por B, ¿no? Y el K2, que vendría a ser este de acá, phi por FY por D. A través de esta ecuación cuadrática es como vamos a encontrar el área del acero de refuerzo, ¿no? Entonces, como es un diseño a flexión, tenemos un phi de 0.9, ¿no? Sería 0.9 para este K1, sería 0.9 por FY al cuadrado, que vendría a ser el esfuerzo en la afluencia al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser 4200 al cuadrado.
Todo esto dividido entre 1.7 por el F'C, que vendría a ser este de acá, 210, por el B, que vendría a ser el ancho de 100, nos daría 444.71. Y el K2 vendría a ser el Φ, que es de 0.9, por el esfuerzo de afluencia, que es el Fy, vendría a ser 4200, por el D, que usualmente es el peralte efectivo, ¿no? En este caso vendría a ser 15 centímetros menos 3, por lo tanto sería por 12. ¿Por qué es 15 centímetros menos 3? Porque tendríamos 2 centímetros de recubrimiento más 1 centímetro de la varilla de acero, sería 3 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Nos saldría un K2 de 45.360. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿no? 444.71 del área del acero al cuadrado menos 45.360 por el área del acero más el momento último igual a 0. Entonces, recordando la fórmula de la ecuación cuadrática, que es esta de acá, tendríamos lo siguiente, ¿no? Para hallar el área del acero, entonces vendría a ser igual. Menos por menos te da más, ¿no? Menos por menos da más. 45.360. Primero vamos a comprobar con más. La raíz cuadrada de menos 45.360 al cuadrado. Como es menos y está elevado a una potencia par, va a salir positivo, ¿no? Vendría a ser 45.360 al cuadrado menos 4 veces por 444.71 y por el momento último, el momento de diseño positivo, que vendría a ser 2.96 por, como está en toneladas por metro, vamos a convertirlo a kilogramo por centímetro, sería por 10 a la 5, ¿no? 10, 5 ceros, 2, 3, 4, 5. Cerramos la raíz y a todo esto lo vamos a dividir entre 2 veces 444.71. Nos saldría 94.992 centímetros cuadrados. Entonces vamos a comprobar con el signo negativo, cambiamos de signo y nos sale 7.007 centímetros cuadrados. Por lo tanto, vamos a trabajar con el menos acá, ¿no? Sería lo correcto nuestra área de acero de 7 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el acero mínimo, donde el acero mínimo vendría a ser igual a esta cuantía de 0.0018 por el B, que es el ancho de 100, es decir, 1 metro, por el H, que es el espesor de la garganta, ¿no? Que vendría a ser 15 centímetros. Nos saldría 2.70 centímetros cuadrados. Ese es el acero mínimo. Ahora vamos a completar los siguientes cuadros para lo que son el acero de refuerzo para el momento negativo y el acero de refuerzo para el momento positivo. Para el momento negativo tenemos un momento de 1.48, ¿no? 1.48. El acero negativo que hemos calculado. Bueno, acá todavía no lo calculamos. Vamos a copiar todo esto de acá. Sería. Y vamos a cambiar este de acá, ¿no? En vez de 2.96, que es el momento del positivo, vamos a poner el momento negativo, que es 1.48, ¿no? Nos saldría 3.372 centímetros cuadrados. Y el acero usado va a ser el mayor de ambos, ¿no? Que va a ser 3.37. Como tenemos un acero de 3.37, vemos el área del acero de las varillas de 3 octavos y de media, que es con las varillas con las que trabajamos en escaleras. Usamos 3 octavos y de media. Tenemos un área de acero de 0.71 para 3 octavos y de media de 1.29, ¿no? Entonces vamos a hallar los espaciamientos para varilla de 3 octavos. El espaciamiento se halla dividiendo el área del acero de la varilla, es decir, si es de 3 octavos, dividimos 0.71 entre el área del acero usado, ¿no? Que es 3.372. Nos saldría un espaciamiento de 0.21, ¿no? Y para varillas de media pulgada, lo mismo. El área del acero de la varilla de media entre el acero usado. Nos saldría espaciamiento de 0.38, ¿no? Para el momento positivo, tenemos un momento positivo de 2.96. El acero positivo que hemos calculado de 7.01, el acero mínimo, que es de 2.70,
el acero usado va a ser el mayor de estos dos, que vendría a ser 7.007, ¿no? Y el espaciamiento va a ser igual, ¿no? El área del acero de la varilla, que es 0.71, entre el acero usado. Saldría 10 centímetros. Y para media pulgada, el área del acero de media pulgada, 0.18, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el detalle del acero de refuerzo de las escaleras, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? ¿Cómo es el detalle del acero de refuerzo en las escaleras? Acá tenemos, ¿no? Como nos muestra el acero negativo, que va a estar acá en la parte superior, que vendría a ser estos aceros longitudinales. El acero positivo, que vendría a ser este acero longitudinal, el más grande, ¿no? El que va toda la escalera, en todo el tramo inclinado de la escalera. El acero mínimo, vamos a utilizar acero mínimo acá, ¿no? Para los aceros transversales utilizamos el acero mínimo, igual acá. Y acá tenemos la longitud, ¿no? Que vendría a ser la longitud del tramo. Y la longitud para el acero negativo vendría a ser 1/3, ¿no? Acá también 1/3. Y tienen que tener en cuenta cómo se extiende todo el acero, ¿no? Entonces, por lógica, lo que vamos a escoger es que para el acero positivo, como es un momento mayor, como va a lo largo del tramo, vamos a escoger las barras de mayor área de acero, ¿no? Que vendría a ser la de media pulgada. Por lo tanto, en el momento positivo tendríamos de media pulgada y su separación que va a estar a 0.18, ¿no? Podemos hacerlo en 0.18 o podemos hacerlo en 0.20 o 0.15 en su efecto, ¿no? Redondeando la separación de todos estos aceros positivos, ¿no? A lo largo del ancho de la escalera. Para lo que es el acero negativo, vamos a escoger los 3/8, ¿no? Que es el menor. Tenemos que es 0.21, podemos decir que sea una separación de 0.20 o de 0.25 en su defecto, ¿no? Usualmente se suele considerar el menor, puesto que a menor espaciamiento, mayor cantidad de refuerzo y por ende mejor trabaja, ¿no? Entonces cogeríamos 0.20, sería 0.20, sería con el que trabajaríamos. Y acá sería con el que trabajaríamos de media pulgada, cogeríamos 0.15 de separación, ¿no? Y para estos aceros mínimos, lo que tenemos que hallar también es su separación, ¿no? La separación que se representa con una letra S debería estar dada por el área del acero, o el acero mínimo. Vamos a utilizar aceros de 3/8 de 0.71 entre el área del acero mínimo, ¿no? Vendría a ser 0.26 en este caso. Vamos a considerar una separación de 0.25 metros. Entonces estos donde dice aceros mínimos va a ser de 0.25, ¿no? Es decir, acá va a haber 0.25, de acá hasta acá va a haber 0.25, ¿no? De acá a acá va a haber 0.25, de acá a acá 0.25, ¿no? Igual acá, ¿no? De acá a acá 0.25.